Vamos a hablar acerca de lo que son las VLANs. Para ello es necesario ir un poco al concepto de una LAN, que son que es una red de área local en la cual se encuentra interconectada a través de dispositivos capa 2, los cuales consisten en switch o hops, los cuales eh, cuentan con un único dominio de colisión. Bien, una VLAN es una virtual LAN, lo cual nos sirve para manejar diferentes redes locales basándonos sobre un mismo hardware. Por ejemplo, en este caso de acá, eh, si fuera una LAN normal, eh, cada, cada uno de estos segmentos de la red tendría que contar con un switch para ella misma. Entonces, lo que hace conceptualmente la VLAN es venir y tomar un switch y hacerlo que ciertos segmentos, o mejor dicho, ciertos puertos trabajen para eh, conformar una LAN sin necesidad de utilizar equipo extra. Bien, cuando trabajamos con LAN hay ciertos conceptos que son necesarios manejar, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos lo que son interfaces trunking o trunk. Para ello es necesario utilizar el estándar 802.1q, el cual consiste en lo siguiente. Se etiquetan los frames en cada una de las LANs que están dentro del... Perdón, cada una de las VLANs que se encuentran dentro de la red y, y pasan por un único puerto para poderse comunicar. Bien, el concepto de target y un target es básicamente una etiqueta que se le coloca a los frames, eh, los cuales me indican a qué VLANs pertenecen. Eh, para que un puerto sea target, tiene que estar, o mejor dicho, tiene que pertenecer a una VLAN. Un puerto un target, se pueden conectar varias VLANs a través de él. Eh, Bien, para un ejemplo de aplicación podríamos tener el siguiente, donde podríamos tener una VLAN para dos servidores y una VLAN para los clientes. Y lo importante de esto es que podemos nosotros manejar redundancia de red por si alguno de los puertos se cae, el otro responda y no se quede totalmente, mejor dicho, no se quede incomunicada la red. Ahora, si los dos se caen, eso sí es otro asunto, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, acá estamos manejando un port channel en modo trunk para poder comunicar estos dos switch que nos van a brindar, como podemos ver acá, la redundancia de la red. Y eso es lo importante de las VLANs, ¿verdad? Que podemos agregar redundancias con menos equipo que si tuviéramos una LAN para cada uno de los dispositivos, ¿verdad? O mejor dicho, para cada uno de los segmentos de la red. Bien, el IP aliasing
consiste básicamente en asignar muchas IPs o múltiples IPs a una única interfaz de red, para lo cual se agrega en el sistema ciertos parámetros para que los soporte. En cambio, la VLAN consiste en manejar redes virtuales, y esto se ve un poco más a nivel de switch, aunque también se puede manejar con ciertas modificaciones para los clientes que sean computadora, ¿verdad? Y que puedan utilizar el estándar 802.1q. Bien, ahora, ¿qué es el estándar 802.1q? Es un estándar definido por la entidad IEEE, y esto sirve para definir cómo tendrían que ir etiquetados los frames a través de los enlaces troncales entre los switch. Como ya indicamos que esto es un estándar, este estándar lo que permitiría básicamente sería la comunicación entre switch de diferentes fabricantes sin ningún tipo de conflicto, ¿verdad? Entonces, básicamente esto sería el estándar 802.1q. Las VLANs en Linux. Bueno, como sabemos, Linux es bastante versátil en cuanto a su utilización, ¿verdad? Eh, Hay que tener en cuenta varios aspectos para poderlos utilizar. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, al frame se le agregan ciertos bytes para poder ser identificado, lo cual representaría un problema con los 1500 bytes que nos permite como máximo el MTU, porque ahí comenzaría como que a diferir la información debido a esos 4 bytes extras y botaría la información. Entonces, para poder manejar eso, habría que descargar de los repositorios oficiales de las distribuciones las diferentes correcciones al driver de la tarjeta de red que vaya a implementar esto, ¿verdad? Para que funcione correctamente este estándar en Linux hay que agregar el módulo 802.1q y como modprop. Y para agregar una nueva VLAN se utiliza el bconfig de virtual config, utilizando la interfaz y un ID para la VLAN. Básicamente sería este comando acá: bconfig add eth0, que sería la interfaz que vamos a utilizar en modo trunking, eh, o modo VLAN, ¿verdad? Y un identificador que en este caso sería 2. El, para poder comunicarnos correctamente necesitamos una dirección IP, eh, para lo cual es necesario modificar, en el caso de las familias de las distribuciones basadas en Debian, el etc network interface. Podemos hacerlo con cualquier editor de texto, ¿verdad? No es ninguna obligación utilizar Nano o Vi, ¿verdad? Podríamos utilizar Head, por ejemplo, siempre y cuando tengamos los permisos de superusuario. Si no, no nos va a dejar. Eh, Como podemos ver acá,
el archivo de configuración quedaría básicamente de esta forma, ¿verdad? La VLAN 1 no se agrega porque sería básicamente la que es de administración, y esa ya estaría soportada desde un principio, ¿verdad? Entonces, como podemos ver acá, tenemos que agregar una interfaz más y agregar las VLANs necesarias. Entonces la VLAN 1 sería esta, y le indicamos que la asignación de la IP va a ser estática, y le agregamos su máscara, le agregamos el nuevo route para soportar las VLAN. Y vamos a ver, ahora hay que agregar la VLAN 2, también es estática, eh, tiene una máscara de personalizada, ¿verdad? Y de igual forma también hay que agregarle el router. Ahora, hablando un poco acerca del software para trabajar con VLANs, tenemos el VXLAN, que es Virtual Extensible LAN. Este es un protocolo de superposición para redes. Transporta tráfico de la capa de enlaces sobre la capa de red. Eh, esto, estas capas son visibles sobre el modelo TCP/IP o el modelo OSI, en los cuales nos indican cómo se organiza la pila de la comunicación para poder enviar esos datos. Utiliza la encapsulación MAC in UDP, y esto sería básicamente VXLAN. Eh, También contamos con OpenVSwitch. Este es un software libre o open source, compatible con la licencia de Apache 2. Este software funciona como un switch virtual. Este software es ideal para trabajar en entornos de servidores virtualizados, el cual sirve como un intermediario para enviar los datos entre los diferentes servidores o máquinas virtuales que estemos utilizando. Y esta es toda la información de la cual vamos a hablar, y gracias.